Ejercicio número 2 correspondiente a la ayudantía número 8. En la empresa de biotecnología donde se trabaja, se desea optimizar la producción de celulasa, enzima que degrada compuestos recalcitrantes presentes en residuos líquidos industriales. Para la producción de celulasa, se propone inocular una concentración determinada de microorganismos en un cultivo sumergido con una fuente de carbono obtenida a partir de residuos agrícolas y evaluar la producción de enzima, medida en IU por ml en distintas condiciones de operación. De acuerdo al conocimiento previo, la producción de celulasa podría estar influenciada por Z1, temperatura, Z2, concentración inicial de celulasa en el cultivo, Z3, concentración inicial de lactosa en el cultivo, y Z4, pH del cultivo. Considerando lo anterior, usted plantea un estudio inicial para determinar aquellas variables que son significativas estadísticamente y luego seguir buscando el punto óptimo solo con aquellas variables que tienen efectos cuantificables en la producción de celulasa. Para esto, propone realizar un diseño de experimentos 2 elevado a 4 con 4 puntos centrales. El rango de operaciones escogido es el siguiente. La variable Z1, el valor mínimo es 26 y el valor máximo es 30. El de Z2 es 25 y el máximo es 75. El de Z3 es mínimo 25, máximo 75. Y el de Z4 mínimo 4 y valor máximo 6. Con toda esta información se realizan 20 categorías experimentales aleatoriamente. Los resultados se presentan en la tabla 2 y están en orden estándar solo para facilitar su análisis. En la tabla 2, XI es equivalente a ZI, pero en variables codificadas. A partir de los resultados propongo un punto de trabajo para las variables estadísticamente significativas que maximicen la respuesta estudiada dentro de la región experimental. Entregue esta información en variables de ingeniería. Y presenta la tabla número 2. Ok, entonces ya tengo destacado la información más relevante, que en primer lugar es que se desea optimizar la producción de la celulasa. Es decir, que la respuesta que yo estoy esperando, mi idea, o sea, lo ideal que busco es que esta sea la mayor posible. Segundo, elementos relevantes es que se me indican las variables que yo estoy analizando, que en este caso son la temperatura, la concentración inicial de celulosa, la de lactosa y el pH del cultivo. La tercera información relevante que destaqué dentro del enunciado es que un diseño de experimentos 2 elevado a 4 con 4 puntos centrales. Esto es súper relevante lo de los puntos centrales porque va a determinar cómo yo voy a abordar la resolución del problema. Esta tabla de aquí va a ser bastante útil en la parte final del problema, ahí se van a dar cuenta por qué, pero más que nada tiene que ver que las variables en este caso se nos entregan codificadas, es decir, que se nos entregan con valores unitarios, -1 o +1. Por lo tanto, cuando yo necesite devolverme al modelo de ingeniería, yo voy a poder utilizar esta tabla de aquí para poder realizar la conversión a las variables de ingeniería, desde las variables codificadas. Y finalmente, recalqué en celeste la pregunta que se nos están realizando en el fondo, que es básicamente obtener el modelo en variables de ingeniería y obtener el punto óptimo. Y para eso vamos a tener que realizar todo un proceso, analizar cuáles son las variables relevantes, cuáles efectos son importantes, cuáles efectos son despreciables, etc. Entonces, lo que vamos a realizar primero, vamos a hacer un repaso en el PowerPoint sobre los pasos que vamos a realizar para desarrollar este problema. Entonces, con respecto a la pregunta 2, los pasos que vamos a realizar son prácticamente los mismos que realizamos la semana pasada. Primero, leer el enunciado e identificar las variables para formular el diseño factorial, que ya lo realizamos. Observar la tabla. ¿Hay réplica? Si la hay, ¿de qué tipo? Bueno, en este caso la verdad no revisamos mucho la tabla, pero si nosotros vamos al Word, podemos observar que los últimos 4 valores van a corresponder a la réplica centrada en este caso. ¿Ya? Porque si se fijan, todos estos valores están centrados en 0, mientras que los demás vamos a tener valores máximos y valores mínimos. Y además que en el mismo problema se nos indican que estoy realizando experimentos, son diseños de experimentos 2L4 con 4 puntos centrales. Por lo tanto, en este caso tengo la existencia de puntos centrales. Eso es súper relevante para el desarrollo que va a venir después, que es básicamente una de las grandes diferencias con el ejercicio 1 de esta ayudantía. Luego vamos a realizar el proceso de normalizar variables, que para este caso no es necesario, porque el proceso de normalizar variables es cuando tengo variables de ingeniería y necesito llevarlo a valores normalizados. Pero en este caso ya se entregan como variables codificadas, con valores de -1 y 1. Por lo tanto, este paso en realidad no es necesario realizarlo. Luego vamos a realizar la obtención de efectos, la obtención de los efectos y los coeficientes, que aquí va a haber una gran diferencia en caso, bueno, en realidad no una diferencia, pero quiero hacer una acotación bastante importante en ese punto, con respecto a la ayudantía anterior. Luego vamos a analizar la significancia de efectos para poder obtener un modelo del ejercicio que estamos realizando.
Y finalmente, la obtención del modelo en variables de ingeniería y conclusiones, que particularmente en este ejercicio va a ser súper relevante porque las variables ya se notan codificadas, por lo tanto, el paso de variable codificada a variable ingeniería va a ser, no va a ser tan trivial como en los casos anteriores, que simplemente es aplicar la conversión de manera inversa. Entonces, aquí es donde quiero destacar algo, porque si se fijan en la misma tabla de la ayudantía pasada, pero esta vez en los efectos dejé explícito la forma en que se calculan, porque en la ayudantía pasada lo escribí simplemente para el caso del ejemplo que estamos viendo, que acá queda simplemente como dos, o sea, como dividido en dos en estos lugares. Pero eso es netamente por un tema de que considero los valores. Porque en ese caso teníamos solamente dos variables, entonces al hacer este ejercicio quedaba dividido en dos, ¿ya? Pero en esta tabla se encuentra generalizado para n variables. Entonces, en el fondo yo lo que estoy haciendo acá con estas divisiones que estoy realizando acá es buscar todas las combinaciones posibles de las variables que yo estoy trabajando. Por lo tanto, en el caso del problema, como yo estoy trabajando con 4 variables, voy a tener un valor aquí de 2 elevado a 4, ¿ya? Y la gracia de esta tabla es que me permite generalizar para n variables. Bueno, en este caso m variables. Y el procedimiento para lo demás es prácticamente el mismo, ¿ya? Entonces, respecto a esto, como nosotros seguimos trabajando con réplicas con puntos centrales, yo la variabilidad del sistema que estoy analizando lo voy a trabajar con esos puntos centrales. Entonces voy a realizar nuevamente un proceso de calcular SI cuadrado y el S cuadrado de los efectos, y con esto voy a poder permitir, o mejor dicho, determinar la significancia de los efectos de cada una de las variables que voy a estar analizando. Finalmente, con respecto a la significancia de los efectos, con los valores obtenidos de SI y del SI y del S del efecto, voy a poder generar ciertos intervalos en los cuales voy a poder determinar si hay efectos significativos o no. Y para determinar esto básicamente con un cierto porcentaje de certeza, yo voy a poder generar un intervalo entre un valor mínimo y un valor máximo, y si el 0 pertenece a ese intervalo generado, voy a poder determinar que el efecto no es significativo. Y si el 0 no pertenece, entonces el efecto será significativo. Y particularmente en este problema, para poder, mediante esta tabla, voy a poder determinar cuáles efectos son significativos o no. Pero aún voy a estar con variables codificadas. Por lo tanto, cuando yo necesite devolverme a variables de ingeniería, voy a tener que tener en cuenta cómo se hace la dimensionalización. Que en este caso es el valor que está expresado acá abajo, donde A va a ser mi variable de ingeniería. Bueno, no, en realidad el A es el valor codificado. El valor es mi variable de ingeniería. El centro lo voy a poder obtener de los promedios, y el rango de los valores máximo y mínimo. ¿Ya? Esto va a quedar más claro en el desarrollo del problema en la parte del Excel, que es lo que vamos a realizar ahora. Entonces vamos al Excel. Ok, aquí pueden apreciar que yo ya traspasé la tabla al Excel, y lo primero que tengo que considerar en este caso es que yo tengo 4 variables, x1, x2, x3 y x4, que se me indican que corresponden a las variables que mencionaron anteriormente, las variables de ingeniería. Entonces, como yo tengo 4 variables, la posibilidad de combinaciones que voy a realizar, que es 2 elevado a n, en este caso me va a dar un valor de 16, porque va a ser 2 elevado a 4. Eso es lo primero que necesito tener en cuenta. Entonces, este valor va a ser súper importante para la obtención de efectos y coeficientes. Entonces, en este problema yo voy a tener que analizar dos secciones de los datos, por así decirlo. Entonces voy a tener esta sección de acá abajo, que van a ser mis datos centrados, con los cuales yo voy a determinar la variabilidad del sistema, y todos los demás datos, con los cuales yo voy a obtener los coeficientes y los efectos. Entonces, primero vamos a trabajar con la parte de los efectos. Entonces, para determinar los efectos, yo lo que necesito hacer primero es generar una tabla donde considere todas las combinaciones posibles de estas variables. Entonces, aquí hacia el lado voy a escribir todas las posibles combinaciones, que va a ser x1, x2, x3, x4, y luego empezar a combinar los efectos, es decir, x1 por x2, x1 por x3, x1 por x4, x2 por x3, x2 por x4, y así sucesivamente hasta cubrir todas las posibles combinaciones. Luego, bueno, y al principio también considero una columna en la cual es la columna correspondiente a lo que sería en una ecuación lineal el intercepto, ¿ya? Aquí ya que no va acompañado de ninguna de las variables.
Entonces, lo que vamos a realizar ahora es básicamente generar esta tabla. ¿Y cómo se genera esta tabla? Tengo que tomar el valor de la variable dimensional, que va a ser menos 1 o 1, estas variables normalizadas, y multiplicarlo por el valor de i. Entonces, por ejemplo, para el caso de 0, que donde no tengo ninguna de las variables, ni x1, ni x2, ni x3, ni x4 involucradas, simplemente va a ser el valor de i. Pero para el caso de x1 va a ser el valor de x1 por el valor de i. Entonces en este caso va a ser menos 1 por 2,6. Para x2 va a ser exactamente lo mismo, menos 1, que es el valor correspondiente a x2 por 2,6, y así sucesivamente para el resto. Por ejemplo, para el valor de x1 y x4 va a ser el valor de el menos 1 asociado a x1, el menos 1 asociado a x4 y la respuesta correspondiente que es 2,6. Y así sucesivamente para todos los valores de esta tabla. ¿Ya? Hay que hacerlo con todas las posibles combinaciones existentes aquí. Luego lo que vamos a realizar es la suma de los valores obtenidos acá para cada columna. Entonces, para todas estas columnas, yo voy a realizar la suma de todos los valores obtenidos en cada una de las posibles combinaciones. Y así sucesivamente hacia a la derecha. Entonces, para el valor correspondiente al término que no va acompañado de ninguna variable, es decir, a lo que sería el intercepto, por así decirlo, del modelo, lo que se hace simplemente es dividir la suma por la cantidad de combinaciones posibles, que sería 2 elevado a n. Nada más. En el caso de las demás variables, lo que se hace, es decir, cuando existen combinaciones, por ejemplo, cuando el valor asociado a x1, x2 y así sucesivamente, es exactamente lo mismo, pero el término de abajo, que es 2 elevado a n, va a ir dividido por 2. Entonces, en este caso se pueden apreciar que es la suma efectivamente, pero el término 2 elevado a n va a ir dividido en 2. Y así para el resto de los valores. Y en el caso del coeficiente, para el valor, o sea, para el coeficiente asociado al equivalente al intercepto que le estamos llamando ahora, es decir, al valor que no va acompañado de ninguna variable, ni x1, ni x2, etcétera, sino que simplemente un valor, va a ser, el coeficiente va a ser igual al efecto. Pero en el caso de aquellos valores donde existen combinaciones, por ejemplo, x1, x2, x3, x4, x1 por x2 y así sucesivamente, tengo que tomar el valor del efecto y nuevamente dividirlo por 2. Generando eso, voy a generar esta tabla de aquí, en la cual tengo todos los valores de los efectos y todos los valores de los coeficientes asociados. Entonces ahora lo que necesito hacer con esto es determinar cuáles efectos son relevantes y cuáles no, para poder después utilizar los coeficientes en el modelo necesario. Entonces, ¿qué necesito para determinar si los efectos son relevantes o no? Necesito primero analizar la variabilidad del sistema y con ello generar un intervalo. Entonces, ¿qué parte del modelo, o sea, de los experimentos necesito analizar para poder obtener la variabilidad? Los datos centrales, que son estos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a calcular la varianza de los 4 datos centrales aquí. Y luego voy a calcular la raíz, porque al calcular la varianza voy a obtener el valor de ci cuadrado, pero yo necesito el valor de ci, por lo tanto simplemente le aplico la raíz a ese valor. Y para el efecto tenemos que recordar la ecuación, que va a ser 4 veces el SI cuadrado que calculamos anteriormente, dividido en el número de experimentos que yo realicé aquí. No los centrados, sino que con los que calculé los efectos. Y eso me entrega, en este caso me entrega un valor de 0,045. Pero eso nuevamente es el S del efecto al cuadrado, y yo necesito el S del efecto solamente, por lo tanto le aplico la raíz. Luego, con estos valores de aquí, con SI cuadrado, o sea, con el valor de SI y el S del efecto, yo voy a poder generar intervalos de confianza. Pero estos intervalos, como ya lo hemos visto a lo largo del curso, necesitan tener un cierto nivel de certeza. En este caso nosotros vamos a utilizar una certeza de un 95%, y a su vez también necesito los grados de libertad. Porque como recuerden, la función t que nosotros utilizamos acá tiene como entrada tanto una cierta certeza como una cierta cantidad de grados de libertad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué grados de libertad tengo que utilizar? Bueno, como en este caso estoy analizando la variabilidad, yo tengo que utilizar los grados de libertad correspondientes a los datos que estoy utilizando para obtener esa variabilidad. Como en este caso estoy utilizando estos 4 datos, mi grado de libertad va a ser 4 menos 1, es decir, 3, que van a corresponder al valor de 3 que está aquí. Entonces luego, utilizando 95% de certeza, hago el procedimiento que hemos realizado a lo largo del curso, que es beta igual 0,95, por lo tanto alfa es igual a 1 menos beta,
Como en este caso estoy generando intervalos de 2 colas, voy a tener que evaluar t en 1 menos alfa medios, para lo cual voy a obtener un valor de 0,975. Por lo tanto, luego el valor de t va a estar asociado a la función inversa de t, en la cual entran como argumentos 1 menos alfa medios y los grados de libertad, que son 3, obteniendo un valor de t de 3,18. Entonces, luego de eso voy a realizar esta tabla de aquí, que corresponde al análisis de los efectos, a la significancia de esos efectos. Entonces, ¿qué es lo que hice básicamente? Tomé esta tabla de aquí, estos valores de acá, y transpuse esos valores simplemente por un tema de que es más rápido escribirlo, y los efectos de igual forma. Entonces, para cada variable, voy a tener el efecto asociado. Entonces, ¿qué voy a analizar acá? Voy a necesitar generar un límite inferior y un límite superior. Entonces, el valor de S va a ser el valor de, bueno, el valor de S va a depender de dos cosas. Uno, para el valor que va a ser el equivalente al intercepto, va a ser simplemente el valor de SI, que es el valor que está aquí. Pero para el resto de los valores, que son las posibles combinaciones que existen, que son x1, x2, x3 y así sucesivamente, el valor que yo voy a tener que utilizar va a ser el S de los efectos. ¿Ya? Entonces, como pueden apreciar aquí, el primer valor de S corresponde a SI, mientras que el resto de los valores corresponde al S efecto. El valor de T en este caso va a ser el mismo para todos, ya que es el valor que obtuve a partir del análisis de variabilidad del modelo en este caso. Por lo tanto, lo que yo voy a utilizar el T es simplemente para todos los valores que yo tengo. Entonces, los intervalos que voy a generar en este caso, los límites inferiores van a estar dados por el efecto menos S por T. Y el límite superior va a ser el efecto más S por T. Al igual que las veces anteriores que hemos generado estos intervalos. Entonces, si se fijan, efecto menos S por T y el límite superior, efecto más S por T. Y así sucesivamente para el resto de las variables en este caso. Entonces, ahora, ¿cómo analizo si es significativo el aporte de esas variables o no? De esos efectos. Lo que yo necesito saber es si el 0 pertenece al intervalo generado o no. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, el 0 está entre menos 3,35 y 6,05, la respuesta es no. Por lo tanto, es significativo. En este caso de aquí, entre menos 0,70 y 0,66, el 0 sí pertenece, por lo tanto, no es significativo. Entonces, si pueden apreciar aquí, lo que yo hago para hacer más rápido también esta tabla de analizar, o sea, de saber las significancias, es multiplicar el límite inferior por el límite superior. Por lo tanto, si la multiplicación es mayor a 0, significa que el 0 no pertenece, porque no estaría cambiando de signo. Por lo tanto, ese es significativo. Y cuando el valor de la multiplicación entre estos dos le queda negativo, significa que no pertenece porque está cambiando de signo y por lo tanto el 0 pertenece. ¿Ya? Entonces, por eso creamos, generalmente cuando se analiza la significancia se crea esta condición. Se genera el producto y si el producto es mayor a 0, si es significativo, de lo contrario no es significativo. ¿Ya? Y así no es necesario que lo vean a mano. Entonces, a partir de esto, yo puedo determinar cuáles son los significativos, la variable que está sola, o sea, el valor que está solo, que en este caso sería 4,70. Y luego, ¿qué también sería significativo? El x2, el x3 y x2 por x3. Pero acá cuidado, porque el valor que está acá, que está de aquí, son los efectos. Y lo que va en el modelo no son los efectos, sino que son los coeficientes. Por lo tanto, para poder escribir el modelo, ustedes tienen que buscar el coeficiente asociado a x2, a x3 y a x2 por x3. En el caso de 0, es simplemente 4,70 porque el efecto es igual al coeficiente para el número que va solo. Pero para los que van con variable asociada, sí es importante que vayan a los coeficientes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el coeficiente de x2, tengo que irme acá y ver este valor de acá. Entonces, para x2, el coeficiente es 1,94. Entonces va a ser modelo, el valor de y va a estar dado por 4,70, que es el coeficiente que va solo, más el de x2, que es 1,94 por x2, más el de x3.
x3 es 1,08, por lo tanto va a ser más 1,08 por x3 y el de x2 por x3 que es 1,03. Es decir, más x2 por x3 por 1,03, obteniendo este modelo de aquí. Entonces, ahora el problema es que este modelo está en variables codificadas, x2 y x3. Entonces yo lo que necesito es obtener alguna forma de transformar ese x2 y en x3 en las variables con las que se me presenta el problema, que son las variables de ingeniería, que en este caso sería z2 y z3. Y es para eso que nos va a servir esta tabla de aquí. Si se fijan, en la tabla que nos entregaron en el problema, se nos entregan los valores mínimos y máximos de todas las variables, es decir, de z1, z2, z3, z4. Y si recuerdan la tabla de aquí arriba, tenemos las variables codificadas, menos 1, 1 y 0. Pero lo importante de acá es que el menos 1 me está básicamente informando un valor menor al centro en este caso, y el 1 un valor mayor al centro. Que si recuerdan, todos son valores iguales, es decir, todos los valores máximos son iguales o todos los valores mínimos son iguales. Porque lo que estoy básicamente evaluando ciertos puntos dentro de una zona. Por lo tanto, yo con esto puedo determinar, o sea, por ejemplo, con esto puedo determinar que este corresponde al valor mínimo de x1, por así decirlo. Esa podría ser la interpretación de esto. Y como veo acá en la tabla, el valor mínimo de x1, que corresponde a z1, es 26. Por lo tanto, yo con eso, de partida ya puedo sacar el rango, porque tengo el valor máximo y mínimo. Y el promedio, puedo saber la cantidad de datos mínimos y la cantidad de datos máximos que tengo. Que en este caso, ambos son iguales, bueno, van a ser iguales, porque precisamente la gracia de esto es que estoy repartiendo la misma cantidad de las combinaciones. Que en este caso, bueno, yo lo hice contándolo simplemente a la lenta, entonces vi la cantidad de menos unos que habían, es decir, de valores mínimos asociados aquí uno y la cantidad de valores máximos, que en realidad en todos va a dar igual, ya, simplemente lo hice como la vuelta larga, por así decirlo. Que si se fijan, bueno, si lo cuentan, se van a dar cuenta que son 8 valores máximos y 8 valores mínimos, y con eso simplemente lo dividen en la cantidad de, de datos, en el fondo, que tengo acá, de mediciones, porque es simplemente calcular un promedio. Entonces, 8 valores máximos, 8 mínimos, y lo divido en la total de datos, que son 16. Básicamente el cálculo de un promedio normal. Y realicé eso para todas las variables, para Z1, Z2, Z3 y Z4. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que con eso obtuve el promedio de cada variable y el rango de cada variable. Y si ustedes recuerdan, la forma de transformar una variable de ingeniería a una variable dimensional es esta de acá abajo, en la cual solamente requiero el valor de la variable que estoy intentando llevar a normalizada, que sería este valor, menos el promedio de dicha variable, que lo obtuve acá, dividido en el rango, dividido en 2. El rango lo tengo acá. Y el A es el valor, en este caso, que tengo acá arriba. Por lo tanto, si yo quiero transformar mi modelo, que es este de acá, en variables de ingeniería, lo único que tengo que hacer es reemplazar el valor correspondiente a, que sería x2 o x3, por la expresión de acá, utilizando un valor, que cuando lo transforme va a ser el valor z2 o z3, porque es la variable que yo voy a poder utilizar mi variable de ingeniería, menos el promedio asociado a cada variable, es decir, para z2 va a ser menos 50, y para z3, bueno, también va a ser menos 50, y el rango, que también en este caso es igual para Z2 y Z3, que va a ser 50. Por lo tanto, cuando yo lo reemplace en mi modelo de acá, si por ejemplo la variable normalizada x2 va a ser igual a Z2 menos 50 dividido en 50 medios, que sería 25. Y para Z3 va a ser exactamente lo mismo, pero considerando Z3. Por lo tanto, cuando yo reemplazo esos valores en variables de ingeniería acá, me queda este modelo de aquí, que va a ser 4,70 más 1,94 por la transformación de x2 a variables de ingeniería, que es z2 menos 50 dividido en 25. ¿Por qué 25? Porque 50 medios. Más 1,08 por la transformación de x3 a variables de ingeniería, que es z3 menos 50 dividido en 25. ¿Por qué 25 nuevamente? Por la misma explicación que antes, 50 medios. Más 1,03 por las transformaciones de x2 y x3 a variables de ingeniería, que son estas de acá, que son las mismas de allá. ¿Ya? Entonces, la multiplicación de esas dos. Entonces, si yo analizo en variables de ingeniería, bueno, también pueden analizarlo en el modelo en variables codificadas, pero si se fijan, porque es básicamente lo mismo, solo que con ciertas transformaciones. Pero en ambos modelos, todos los aportes se están sumando,
y no existe ninguna resta. Y yo lo que necesito es maximizar el valor de I, de maximizar mi respuesta. Por lo tanto, si yo necesito maximizar mi respuesta y estoy interactuando con X2 y X3 y todos los aportes de X2 y X3 suman, mi punto óptimo va a ser en los mayores valores posibles de Z2 y Z3. Por lo tanto, en este caso, me voy a mi tabla de acá y tengo que mis valores máximos de Z2 y Z3 son 75. Por lo tanto, la máxima respuesta que yo puedo obtener, que en este caso sería mi punto óptimo, van a corresponder que cuando Z2 es 75 y cuando Z3 es 75. Y si se deseara saber el valor, es simplemente tomar los valores de Z2 y Z3 en mi modelo en variables de ingeniería y calcular la respuesta. Y con eso estaría resuelto el problema número 2 de esta ayudantía. Cualquier duda la pueden consultar por mail y el lunes vamos a estar respondiendo dudas en el horario de siempre. Muchas gracias.